De nuevo, la otra parte de Black Maria y Cineclub Corral de Piedra de Tibasosa en este ménage à trois entre literatura, guión, Netflix y García Márquez y ustedes, espectadores. Como siempre, a mi diestra, de mi siniestra, mis grandes amigos Clemencia, Andrés y Toto, nuevamente en este segundo capítulo que vamos a llamar ¿Por qué le dicen guión si no es aprendido a escribir aún? Eso diría alguien que cree que escribir es fácil. Entonces, para entrar a competir, sigamos leyendo al maestro Pierpaolo Pasolini en su texto Gabriel García Márquez, un escritor indigno. Y dice al respecto del género y del guión, que es una de las grandes diatribas que se habla acerca de la versión o la serie de Señales de Soledad, respecto al, más que al tratamiento a la escritura de guión, de cómo se interpreta no como texto literario, sino cinematográfico. Ese es un punto delgado, delgado, delgado que en cualquier momento se puede reventar. Ya existe la gravedad, pero para caerse, ¿no? No, como decía Newton. Dice, los críticos literarios deben tomar nota de un nuevo, comillas, género. Eso es muy importante, estamos hablando de 1973, o técnica que ya pertenece históricamente a la literatura. Dos puntos, el guión cinematográfico. Y aquí hay un dato interesante por la época. Estamos en 73, ya pasó línea, ha hecho toda una serie de trabajos con la RAI, hay un cine norteamericano muy particular, hay toda una propuesta literaria que define este trabajo. Entonces dice, el guión cinematográfico y también es denominado, comillas, tratamiento, y viene a relación lo que vamos a hablar de García Márquez y Naves de Soledad de la serie de Netflix. En el guión y el tratamiento, el autor tiene conciencia de que su obra no es literaria, ojo, ya que se trata de estructuras provisionalmente lingüísticas que en realidad, comillas, quieren ser otras estructuras. Dos puntos. ¿Por qué? Estructuras puntualmente cinematográficas, si bien esa gran disputa entre si lo necesario en la literatura es que la adapten al cine o que el cine se adapte a la literatura. Y la televisión se ha encargado de hacer como una especie de prostitución literaria, en el sentido que deambula sobre muchos factores, pero no se define. Entonces lo que hace es evocar una serie de errabundos guionistas que pretenden ganar premios sin saber leer, pero alguien les enseña a ser alfabetas. Esa es mi opinión, no la de Pasolini, claro. El autor de un guión o de un tratamiento es tanto más hábil literato cuando más consigue obtener la colaboración del lector en la visualización de lo que está escrito provisionalmente. Y esto es algo interesante que hablábamos en off con todos sobre hasta dónde el guión, como se le ha escrito, o como método, el plot point, maquis, etcétera, etcétera, determina esa posibilidad de ser guionista. Entonces, repito, el lector de la visualización de lo que está escrito provisionalmente. ¿Por qué? El asumir tal provisionalidad, paréntesis, esa voluntad de la estructura de ser otra estructura, volvemos al guión y al guión literario y al guión cinematográfico, forma parte de la técnica literaria del guionista y potencialmente de su estilo. Sin embargo, la mayor parte de los guiones y de los tratamientos son pésima literatura, como es el caso de este libro, refiriéndose a 100 años de soledad. Ojo, no he hablado todavía de Netflix, faltan 100 años, ya casi cerca. Literatura indigna, ¿por qué? Ustedes lo dirán y le dejo a mis compañeros esa indigna respuesta. Clemencia tiene el poder de la indignación. ¿Es la indignación de la burla que se dio? Eso dice un escritor indigno. O sea, si lo dice Pasolini es una palabra muy digna. ¿Por qué? Y continúa Pasolini. Pero antes de continuar con el artículo de Pasolini y con esto que ya ha indignado suficientemente a Augusto, ustedes notarán que Augusto ha estado leyendo en un texto.
¿cierto? Ha estado en papel, en un soporte papel. Yo voy a pasar a leer en algo que llamamos pantalla, porque es que el tiempo ha cambiado, ¿no? Y entonces, he aquí a lo que nos estamos enfrentando. Yo voy a dar continuidad a la lectura, pero resulta que ahora leemos en pantalla. Más no tropo, en otro tiempo. Entonces, esto es un poco como los cambios que nos han estado sucediendo. El artículo es del 73, pero actualicemos página, estamos en el 2025, estamos hablando de un tiempo transcurrido. Ajá. Sin embargo, acá estoy yo en pantalla. Y Parzolini, su artículo del 73, yo también lo encuentro en pantalla. ¿Por qué? Y dice así: el primer acto del escritor de guiones consiste en identificar al lector con el productor. Y entonces fíjense que no solo cambiamos de soporte, sino que cambiamos de lenguajes. Y es que desde acá nos está introduciendo en el 72, estamos en el año 72, nos está introduciendo ya otro lenguaje, que es al que nos vamos a ver abocados cuando hablemos, ahora más tarde, de que ya no vamos a hablar de escritores, sino de productores. Y entonces entramos a otros lenguajes, a otras formas de expresarnos. Perdón, una pregunta. ¿Cabría para los espectadores, mi querida Clemencia, constituir como ese celibato entre guionista y productor? ¿Celibato? Sí, un celibato, o sea, es una independencia, pero es un matrimonio al tiempo. Y el No celibato, la veo muy clara. y el celibato sería García Márquez porque es el texto. Bueno, sigamos. A pensar. A pesar de... sigamos. A ver, sigamos más bien, porque ahí es discutible. El que debe colaborar con el autor en la transformación de la estructura lingüística en estructura cinematográfica es justamente el que paga. O sea, el productor. Entonces, ojo con esas que se introducen. No reproducen, sino producen. El destinatario de la obra es una vez más el patrón. Póngale Volvamos atención. a los italianos, padre patrone de los hermanos. Ahora bien, la mayoría de los escritores cinematográficos provienen de una élite cultural. 2 puntos. Son entonces personas que tienen la obligación, diría social, de considerar al patrón un idiota, un semialfabeto, un hombre despreciable, pero al mismo tiempo deben hacer que su obra le guste. Y en el momento en que el guionista identifica al producto con un destinatario idiota, semialfabeto y despreciable, tiene un solo modo de convencerlo: la degradación de su propia obra. Entonces, la inocente captación benevolencia que todo autor en distintas medidas utiliza para obtener la colaboración del lector termina convirtiéndose en una operación inmoral que envuelve al autor en la degradación por la planificada con bajeza. Un poquito duro Pasolini, ¿no? Bastante. Pero le contesta, perdón, aquí con mis compañeros, García Márquez de esta manera: el destino del guionista está en la penumbra. García Márquez. Lo tomo de la Jornada de México, 6 de marzo del 97, y dice, ya para dar la palabra a mis compañeros: el cine para mí es un matrimonio mal avenido. Podríamos hacer un paréntesis entre productor y guionista, como dice Pasolini, cierro el paréntesis. No puedo vivir sin él ni con él, y a juzgar por la cantidad de ofertas que recibo, vuelvo al paréntesis, el productor, también el cine, le ocurre lo mismo conmigo. Gabriel García Márquez, La Jornada de México, 6 de marzo de 1997.
tienen ustedes la palabra. No, pues yo considero que en esa frase de esa relación conflictiva, pues es lo que nos atañe acá, ¿no? Y lo que Sí, tú señalas de los nuevos lenguajes. Sí, Está el papel, eh, una forma, un lenguaje, y está el celular, lo digital, ¿no? Eh, entonces considero que aunque el lenguaje se cambia, sí, nos vuelve al tema central independientemente de los lenguajes, que es Cien años de soledad, ¿sí? La obra la obra La obra literaria. literaria, ¿sí? Sí, Independientemente de los formatos, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿será que la serie hace que el libro se vuelva a leer o que simplemente la gente se quede con la imagen que genera pues la serie de Netflix? lo que decías ayer era que se estaba vendiendo, ¿no? O sea, que había, ¿quién decía de gusto? sí, Que el libro de Cien años de soledad había empezado a tener un aumento en las ventas. había empezado a parir una serie de compradores, porque ese es una maternidad lo que hace el productor. O sea, tiene un semental que se llama Cien años de soledad. Ay, no, pero un momentico. A ver, ahí sí yo intervengo categóricamente. Por lo del A semental, ver, por lo del pongamos semental. orden acá a la cosa. Yo recupero la literatura y al lector. Pueden aparecer todos los formatos que quieran, podemos hacer todas las transformaciones que queramos. Hay una obra que va a ser inmortal desde lo literario, que es Cien años de soledad, Ujú. Sí, y, porque es lo literario. No importa en qué formato, qué pase, qué lenguaje utilicemos para referirnos a ello. El lenguaje literario es perenne, es inmortal. De hecho, hablamos de Cien años de soledad como un clásico de la literatura. Entonces, le pueden hacer todo lo que quieran y podemos referirnos a él de la manera que queramos. Pasará por infinidad de críticos. En eso estamos. Va a afrontar todo tipo de vicisitudes, tempestades, pasará por todo tipo de lectores, de públicos y de audiencias, según la época en la que nos encontremos, ¿cierto? Porque, bueno, tenemos unos lectores, en el cine tenemos unos públicos y ahorita en formato web vamos a hablar de audiencias, ¿sí? Y cada una nos va a cambiar y cada una nos va a traer un lenguaje diferente y va a ser una estructura diferente y una forma diferente de vivir la obra. Pero la que va a ser perenne va a ser la literaria. Y lo demás van a ser precisamente esa transformación que se llama adaptación. Y de eso creo que es lo que tenemos que hablar, de esas transformaciones que se suceden desde la obra literaria hasta que llegamos a otro tipo de lenguaje. Sigue insistiendo mire, una mosca en un el segundo, placar. mira esto. En ópera periodística entre cachacos de la literatura americana sobre García Márquez, encontré ese texto, La Nación de 1999. Dice García Márquez, el temor de que el cine se convierta definitivamente en un arte tributario de la literatura ha sido agravado en el presente mes, febrero de 1954. Si no estoy mal, escribía crítica de cine para El Espectador. Por sucesivas y a veces simultáneas presentaciones de películas basadas en piezas literarias. Varios ejemplos, dice García Márquez. De aquí a la eternidad, México de mis amores, El rebozo de la soledad, El rebozo de la soledad, versiones cinematográficas de las novelas La luna es azul, Lecho nupcial, Julio César, basado en piezas teatrales. Esto sin mencionar el reestreno de Electra de Eugenio O'Neill y las proyecciones privadas de la señorita Julia Strindberg, basada en conocidas piezas teatrales en un acto de Strindberg, y Las tres perfectas casadas, que es una adaptación de la obra de Alejandro Casona, hecho sin mucho esfuerzo ni origen ni idea por Mauricio Magdaleno y el gran escritor y revolucionario José Revueltas. Y termino.
La conclusión, dice García Márquez, parece evidente. Día a día se restringe la originalidad temática del cine y se fortalece y amplía lamentablemente su dependencia a otros géneros de los cuales el verdadero cine, el cine puro y auténtico, puede tener elementos propios. No cita Netflix para nada. Tienes mi estrella en la palabra. Sí, no. El silencio hace parte del preámbulo. Uf, De- demoledor. Por favor, recojan los Pero escombros. es que- no, pero ese tipo de textos, fíjate por la fecha, y eso nos muestra cada vez más cómo en la obra literaria de García Márquez está el cine. Sí, claro. Tácitamente, ¿no? No, y explícitamente. Explícito. No digo, pero para el que lo lee lo quiere tácito, me refiero. Sí, pero y ahí es cuando tú te puedes replantear cuál es realmente el valor del cine en la obra literaria de García Márquez y la importancia que tiene no solo en su escritura, porque fue algo que lo interpeló desde siempre, algo que a él le fascinó, algo en lo que él estuvo siempre inmerso, Ujú, ¿sí? A él lo construye el cine ujú. y él y definitivamente está relacionado con el cine. De hecho, pues hace talleres sobre escritura de guiones, ¿sí? Nos enseña cómo se escribe un guión. Yo no sé qué pensaría ahorita respecto a la escritura de guiones, respecto a las series, Sí. ¿sí? ¿Cómo sería? Y me surge así la idea loca de cómo sería ahorita García Márquez dirigiendo los guiones de esta serie. Sí, claro. Porque, ¿cómo sería eso? ¿Sí? Y cómo vamos a ver nosotros esos guiones y cómo se verán más adelante. Le dejó el deseo a los hijos. Bueno, pero eso es una forma de verlo en ese proceso. Ujú. O sea que el cine no es ajeno a García Márquez, Para nada. hace Siempre parte estaba con él. de él por completo. Entonces, Vuelve a decir, cuando descubrí el misterio, se refiere al cine, nació en mí una idea tormentosa, 2 puntos, hacer cine. Pues pensó que era, comillas, un medio de expresión más completo que la literatura, y esa certidumbre no me dejó dormir tranquilo en mucho tiempo, pero fui uno de los tantos que viajaron a Roma con la ilusión de aprender la magia secreta de Sabatini, se refería al neorrealismo italiano, y también uno de los que apenas lograron verlo a distancia porque pasó como el ladrón de bicicletas, sin bicicleta y montado. Gabriel García Márquez. pues entonces, ¿será que estamos ante la realidad de un posible director de cine frustrado? Sí, totalmente. Sí, Que sacó y se Sí, resguardó en la literatura. se aparcó, se escondió o se emuló en torno al cine. Por eso creó la Escuela de San Antonio de los Baños. Por eso Sabatini estuvo con Cuba, con los cubanos en los primeros años de la Revolución. Por eso llevó a Birri, que también estaba en la Escuela del Litoral, que hacía parte de Italia. O sea, hay toda una serie de elementos que componen una constelación garciamarquiana, donde el cine es como la pepa esa perdida, la esencia, como la silla turca, la hipófisis que mueve ese elemento. No sé ustedes qué opinan. No, pues con esta lectura que se hace, justamente lo que dicen, o sea, y que podemos plantear una frustración como director, Pero tú ¿no? lo tienes ahí también muy bien definido para la serie, ¿no? Porque O sea, hay como dos memorias, la memoria de la serie, la memoria de García Márquez,
de no querer hacer 100 años de Adaptación, soledad, que ajá, tú decías de un actor, que es una parte bellísima. Ah, sí, hay un Y la texto. adaptación, ese texto me parece mágico. Hay un texto, porque bueno, dentro de toda esa polémica que tiene García Márquez de su obra, y específicamente de 100 años de soledad, porque sus otras obras, Sí, él no tiene problema en que se hayan Mucho llevado al adaptación, cine, sí. pero 100 años de soledad sí siempre él tenía dijo conflicto. no a 100 años de soledad. Y para que se llevara a cabo esta serie, él había dejado estipulado claramente que tenía que cumplir con unas condiciones específicas. Por eso la serie toma tanto tiempo y tiene que ser realizada en Colombia, con actores colombianos y hecha en español, y jamás llevarse al cine, sino precisamente en este formato de serie que nos cambia completamente el concepto. Pero hay un texto en su libro Notas de Prensa que nos dice claramente en una nota que se llama Una tontería de Anthony Quinn, que hace referencia a una conversación que él refiere de Anthony Quinn, que le ofrece una cantidad de plata para hacer precisamente 100 años de soledad. Y él dice, con todo, mi reticencia de que se haga en cine 100 años de soledad y en general cualquiera de mis libros publicados no se funda en la extravagancia de los productores. Se debe a mi deseo de que la comunicación con mis lectores sea directa mediante las letras que yo escribo para ellos, de modo que ellos se imaginen a los personajes como quieran y no con la cara prestada de un actor en la pantalla. Anthony Quinn, con todo y su $1.000.000, no será nunca para mí ni para mis lectores el coronel Aureliano Buendía. El único que podría hacer ese papel sin pagar ni un centavo es el jurista colombiano y gran amigo mío, Mario Latorre Rueda. Por lo demás, he visto muchas películas buenas, hechas sobre novelas malas, pero nunca he visto una buena película hecha sobre una buena novela. Esto lo escribía en el abril del 82. Y hay un paréntesis que los dos compartimos. Anthony Quinn fue con Julieta Massino en La Estrada, un papel maravilloso en Sampaio. Sí. Y también tiene otro en Sorba el Griego. O sea, Anthony Quinn ya tenía dos pilares que tal vez la ambición quería romperlas pensando que podía ser el personaje de Melquíades, De Aureliano. Aureliano. De Aureliano. Y esto tiene todo que ver, pero creo que eso lo desarrollaremos en otro capítulo nosotros, acá en el Corral de Piedra, sobre lo del trabajo de la serie y los personajes y todo eso, porque ahí lo quedó fue como enunciado. Sí, y lo que hablábamos, ¿no? Pero cómo cambia de posición Márquez y, o sea, en ese momento se niega a cualquier tipo de adaptación, pero luego dice Cinematográfica. cinematográfica, Ojo, cinematográfica. Correcto. diferencia de la serie televisiva. Y él diría, en este mismo artículo, él habla de que al único que él le daría, pues esa es Al amigo. al amigo. Pero dice, le hace un guiño ahí a Francis Ford Coppola. Que en la novela, en su última publicación, que no recuerdo exactamente el nombre del libro, ya para terminar, tú me recuerdas, habla de Drácula, de Stoker y la versión de Coppola. Lo cita en el último libro que salió recaudado, de que no había terminado. Allá ya tendremos la oportunidad en el tercer capítulo de estos 100 años de soledad. Ya vamos a los 50, pues vamos los capítulos, seguimos a los 75. Y para eso vamos a complementar las mágicas palabras de Clemencia y sus asistentes para mover la batea de la bruja
con algo que discutíamos en estos días también todos, la trilogía, de los amores y delitos, idea original de García Márquez, que son sacados de la Comisión de Indias sobre lo que pasó, que fueron 3 programas. Esta es una publicación de Fundación Patrimonio Fílmico y Señal Colombia, sobre el concepto de la adaptación literaria, pero desde el concepto histórico, porque es sacado de los archivos de Indias. Entonces ahí viene una duda que creo que Clemencia en eso nos va a dar una cátedra maravillosa, y Toto también, y Andrés, de manera que despidámonos de los amores y Y otros sigamos con delitos. nuestros delitos. Gracias.